Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser testigos de la presentación del libro La culpa no es del chancho, análisis sobre la construcción de noticias de salud en la TV argentina, cuya autora es la licenciada Mariana May, que es periodista, que nos acompaña en el estrado. Le damos la bienvenida también a quienes la están acompañando en este momento: la doctora Lila Lucchesi, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y la UBA, miembro de la Comisión Académica de la Especialización Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional de Río Negro. Se encuentra también el doctor Jorge Pompey, médico especialista en salud pública y medicina preventiva y social de la UBA, director de docencia e investigación del Hospital Argerich, coordinador de la maestría en Sistemas y Servicios de Salud de la UBA, coordinador del posgrado en Salud Social y Comunitaria, Ministerio de Salud de la Nación, y el licenciado Mariano Besada, editor de contenidos de Telefe Noticias, profesor titular, taller de televisión de la carrera de periodismo de la UCA. Queremos agradecer en primer término a quien es la directora de esta biblioteca, María Eugenia Villa, y a la directora general de Cultura de la Legislatura, Patricia Malanca. A las autoridades presentes, en este caso el diputado Adrián Camps, muchísimas gracias por estar, a todos ustedes lo mismo. Por lo tanto, voy a darle la palabra a quien abrirá el espacio de las palabras, la doctora Lila Lucchesi. Buenas tardes. En primera instancia, muchas gracias por la invitación. Para mí es un día muy especial porque, bueno, yo la conozco a Mariana desde que era alumna de la carrera de comunicación de la UBA y a Mariano también. Entonces, digo, es un día muy especial porque me hacen sentir muy mayor como primera instancia, y que Mariano haya colaborado en la dirección de este trabajo es muy interesante. En general, cuando se habla de periodismo y ciencia, tiende a pensarse en que el periodismo y la ciencia se relacionan con tubos de ensayo y con trabajos de laboratorio. Y es un poco más complejo, y me parece que en el libro de Mariana, que además tiene un título muy atractivo, que a mí me gustó mucho, y que da cuenta de la influenza H1N1, da cuenta de la complejidad que implica el tratamiento de las noticias que requieren de un saber extra, en este caso, y porque ella focaliza sobre ese tema en relación con la salud, pero en otros casos también respecto de otros saberes que a lo mejor no son considerados científicos, como la política, la economía, las relaciones internacionales, y que también requieren de un tratamiento específico. Entonces, me parece que, o lo que a mí me resultó muy interesante del libro de Mariana, es esta puesta en cuestión de cuáles son los saberes indispensables en torno de comunicar ciencia, independientemente de si estamos hablando de salud o de básicamente, me parece a mí, la política y el periodismo. Sí se tiende a pensar que todo el mundo tiene saberes respecto de eso en la medida en que todos compramos el diario y cada 2 años emitimos un voto. Entonces, hay ciertos grados de complejidad que me parece que surgen del libro de Mariana y que están muy bien puestos en juego, que dan cuenta de, bueno, cuáles son esos saberes que hay que saber, que hay que tener para poder comunicar y para poder divulgar cuestiones complejas, y a la vez cuáles son los saberes que requiere un periodista que se va a dedicar a simplificar esa complejidad para que sea comprendida por la mayor cantidad de personas posibles. Me parece que esa es una de las virtudes más grandes que tiene el libro, y yo los invito a que lo lean, porque realmente hace foco en la cuestión de la gripe, pero también llama a reflexionar acerca de qué entendemos por ciencia, qué entendemos por periodismo científico, qué entendemos por conocimientos para poder comunicar y cuáles son los grados de especificidad o generalismo que hay que tener en cada uno de los casos. Entonces me parece a mí que el libro de Mariana, que seguramente se va a profundizar en otros, o que va a tener otros casos de estudio, es un buen puntapié inicial para empezar a reflexionar y a pensar en torno de este tema y de estas cuestiones respecto de la comunicación, respecto de la ciencia, respecto de la divulgación, o como le llamamos últimamente la comunicación pública de la ciencia. Muchas veces quienes tenemos conocimientos comunicacionales no tenemos ciertos conocimientos científicos, y escribir papers no es lo mismo que escribir notas periodísticas, con lo cual
la pregunta central del trabajo de Mariana a mí me parece una pregunta central para todos los que nos dedicamos a estos temas, y que es cuáles son los saberes que necesitamos y cómo hacemos para ampliarlos, para consolidarlos y para difundirlos. Felicitaciones por el libro. Voy a leer una de las adhesiones que le han llegado a Mariana. Esta pertenece a Gabriel Russo y todo el equipo de Comunas. Gabriel dice: el escenario que nos ofrece la globalización no es sencillo para la sociedad mundial, menos aún para aquellos que tenemos el deber de informar. El bombardeo informativo del que somos parte activa es cada vez mayor, y mayor también los intereses de sectores que desean llegar a una gran mayoría con fines decididamente lucrativos. Abordar y analizar el comportamiento de nuestros medios y nosotros mismos, como profesionales de la comunicación, es indispensable para encontrar un equilibrio entre los que tenemos la información, una de las armas más poderosas en estos tiempos, y los receptores o víctimas de las municiones que lanzamos constantemente. Mariana, queremos acompañarte en este momento tan importante de tu carrera y de tu vida. Celebrar este nuevo libro que sabemos lo elaboraste con lo mejor de vos, esforzándote día a día y aplicando cada herramienta que te brindaron las aulas de la Universidad de Buenos Aires. Con saludos y felicitaciones, Gabriel Russo y todo el equipo de Comunas, que está integrado por Claudia Bustamante, María Laura Morales, Laura Benítez, Margarita Pécora, Matías Benítez, Marcela Cardoso, Silvana Eid Martínez, Romina Lambert, Matías Russo, Fabián Prol y Jacqueline Leizamón. Seguiremos leyendo más adhesiones, porque ahora le toca el turno de decir unas palabras al doctor Jorge Pompey, médico especialista en salud pública y medicina preventiva y social de la UBA. Bueno, gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de poder intercambiar en todo caso algunos puntos de vista sobre algo que realmente me pareció más que interesante. Dos o tres cosas que quisiera decir simplemente. Es primero que el libro, que en realidad es un estudio, me pareció una investigación prolija, exhaustiva y documentada. Cosas que son características que hacen justamente a una investigación correcta, a partir de la cual uno puede tomar información y puede tomar, puede tomar visiones que sean útiles para entender mejor la realidad. Una de las primeras cuestiones que plantea el libro y que me pareció realmente interesante es esto de cómo nosotros visualizamos la noticia. Si nosotros imaginamos que la noticia es simplemente un espejo de la realidad, con lo cual eso es algo así como generado o tomado por una suerte de conciencia inerte que simplemente la refleja como si fuera un espejo, o si la noticia es verdaderamente una construcción. A lo largo del estudio justamente lo que observamos es cómo se va fundamentando el hecho de poder afirmar ciertamente que cuando se presenta una noticia, esto está presentando una construcción que como tal tiene una intención. Y al par que va avanzando un poco en el descubrimiento de esa intención que está por detrás de su construcción, nos encontramos con intereses que son políticos, que son económicos. Y nos encontramos también con que esto que particularmente en el libro se afirma respecto a las noticias referidas a la salud, uno podría imaginarlas como referidas a cualquier cosa, porque la noticia de otros campos tiene las mismas condiciones, son también construcciones y son también intencionadas. De todas maneras y particularmente, que es lo que tal vez por mi ocupación me interesa, que es la noticia en salud. Particularmente tengo bastante memoria de lo que fue justamente la pandemia o la epidemia, en el caso argentino, de lo que fue la fiebre porcina, la gripe H1N1. Hay un par de cosas que surgen de esto y que me parecieron realmente importantes. La primera es que los sanitaristas, cuando hacemos análisis de situación de salud, por ahí no le damos a la construcción periodística el lugar y la importancia que realmente tiene como constructora de opiniones y como inductora de conductas sociales. Esto no solamente con el caso de la gripe, y está ahí comentado, cómo por ejemplo influyó en una suerte de salida de la población en general a buscar barbijos, cosas que hicieron que estos rápidamente se desaparecieran de la farmacia, de las ferreterías.
o cómo se vaciaron las góndolas de todo aquel lugar en donde tenía alcohol, ¿sí? Sobre todo alcohol en gel, ¿ustedes se acuerdan? Pero también, bueno, uno podría hacer memoria y recordar que hubo una influencia importante de la noticia en casos similares, como fue, no sé si se acuerdan de la vacuna contra la meningitis epidémica. Entonces, no, algunos se acordarán de la vacuna cubana, y los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y todo esto que eran noticias generaban en la población conductas o en el extremo, desde el pánico que lleva a querer consumir y hacer que aquel que no necesita también quiera, o conductas de evitación, que hacen que aquel que debería acercarse y tener esas conductas en este caso de protección no las tenga, porque hay temores. Y todo esto tiene que ver fundamentalmente con la noticia, fundamentalmente con lo que en los medios se transmite a la población. Y por otro lado, la importancia que tiene esto en los programas sanitarios, en las planificaciones sanitarias. No es que no se lo tengan en cuenta, pero si ustedes ven, mucho de lo que se difunde de salud en cuanto a acciones de prevención o cuestiones o conductas que habría que tomar, están muy emparentados muchas veces con emprendimientos económicos, ¿sí? Con nuevas tecnologías que se quieren incorporar. Entonces tienen una gran difusión. Tecnologías que muchas veces no están adecuadamente evaluadas desde el punto de vista sanitario. Entonces quiero decir, cerrando o sintetizando con esto, que tanto desde el punto de vista sanitario, en el diagnóstico como el tratamiento, la noticia, el periodismo, la difusión de los medios, que muy, como decía, muy prolija y muy exhaustivamente se analiza en esta producción, me parece que es algo que nos hace reflexionar y nos hace decir, bueno, esto lo tenemos que poner, tiene que avanzar en nuestra consideración a la hora de pensar en diagnósticos de salud o en tratamientos de la población. Por lo cuanto, bueno, me parece realmente interesante y me parece también, ya al final del libro y en las conclusiones, no solamente la reflexión, sino también esta suerte de apelación que se hace en el sentido de que la noticia periodística y el ejercicio del periodismo científico, como bien decían antes, particularmente sanitario, en el caso que me interesa, tiene que estar hecho con una responsabilidad que apunte a que estos servicios o que estas actividades sean servicios a la comunidad y no simplemente agentes de propaganda política o de intereses económicos. Esto es lo que voy a decir. Recomiendo el libro, realmente a mí me pareció, más allá de, si se quiere, la documentación y la fundamentación científica, un libro ameno. Así que lo recomiendo. Queremos agradecer adhesiones, saludos y felicitaciones que le han llegado a Mariana, como por ejemplo la del diputado Adrián Camps, aquí presente también, y disculpándose por no poder estar presente, la licenciada Carolina Barone. Ella es directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación de aquí de la Casa, y el doctor López Rossetti, columnista de Telefe Noticias, que además es el autor del prólogo del libro, que dice: Mariana, te felicito por el libro, que lo disfrutes con éxito, es un buen trabajo encarado con originalidad. Vamos a continuar, antes de las últimas adhesiones que tenemos, con los discursos, y en este caso la palabra la toma el licenciado Mariano Besada, editor de contenidos de Telefe Noticias. A mí me pasa algo curioso con esto, que es cuando Mariana me convocó a ser tutor de su tesis, esto es producto de su tesis de graduación de licenciatura. Yo le decía que el problema mío para ser tutor de esa tesis es que me cabían las generales de la ley. Esto es, soy docente y enseño a hacer periodismo y hago periodismo en televisión, con lo cual todo aquello que enseño a hacer básicamente muchas veces no lo hago. Y creo que el libro, además de plantear cuestiones de salud y además de plantear cuestiones de cómo los medios de comunicación, la televisión en particular en la Argentina, trata los medios de salud, me parece que tiene un eje central que es la disputa tan actual hoy entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional. Esto es, en 2009, allá lejos y en el tiempo, el trabajo muestra cómo desde la televisión pública, no digo yo que intentó ocultarse la gripe A, pero sí se la minimizó,
y desde Telenoche, que es el otro foco de análisis, se la exageró. La gripe A generó una nueva forma de hacer periodismo científico en televisión. Y en estos intentos, cada uno con su forma de contar las noticias, Telenoche con un exceso, si se quiere, de dramatización, de construcción de sentido. El doctor decía, la noticia no es algo que está ahí, sino que es algo que se construye. Lo digo por propio conocimiento de construirla todos los días y ver cómo todos los días le transmitimos a la gente aquello que creemos que es importante, y en la mayoría de los casos tratamos de hacerlo con honestidad, con responsabilidad, con respeto por el que está del otro lado. Lo que analiza sobre la gripe A es lo mismo que podríamos haber analizado sobre la 125, o lo mismo que podríamos haber analizado sobre la ley de medios, o lo mismo que podríamos haber analizado sobre la ley de tratas que ahora se va a tratar la semana que viene en diputados. Esto es, los acontecimientos están ahí, la gente accede a esos acontecimientos a partir de ciertas producciones de sentido que tienen determinadas características y determinadas condiciones de producción. Y esas condiciones de producción están, valga la redundancia, condicionadas por desde dónde cuento eso que cuento. Insisto, lo que hizo la gripe A, y está claramente reflejado en el libro, es que todos estaban sorprendidos sobre eso que sucedía. Entonces, cambió la forma de contar noticias en televisión científica. Y creo que la gripe instaló los temas de salud en televisión, instaló la necesidad de que todos los noticieros de televisión tuvieran o un periodista científico especializado en, o un científico o médico que pudiera comunicar de una manera ágil, entretenida, amena, que es lo que requiere la televisión. Entonces, esa distancia que existía entre el periodismo científico o entre la ciencia y la televisión fue claramente acotada o achicada por la gripe A. Cuando leí el libro en estos días para repasar algunas cuestiones, pasó lo de la nube tóxica. Entonces dije, eso que pasó de la nube tóxica durante un par de horas a la mañana fue lo que pasó durante meses en todo el país. Con lo cual, la dimensión de lo que la gripe A hizo para cambiar la forma de comunicar noticias científicas en televisión fue muy importante. Y creo que está clarísimamente contada en el ahora libro antes tesis de Mariana. Así que felicitaciones. Quiero leer lo que ha escrito la diputada nacional Araceli Ferreira, que dice: el trabajo realizado por Mariana May en La culpa no es del chancho no tiene desperdicio. Es una lectura más que recomendable, yo diría necesaria. En su investigación, Mariana logra desentrañar aspectos para nada superfluos acerca de la comunicación que recibimos a través de dos medios en fechas establecidas de acuerdo a su relevancia en la temática de salud. Más precisamente, lo que hablaba recién, la epidemia de gripe A. Trabajos como este deben ser promovidos. Los avances en investigación de la televisión en América Latina han sido de mucha riqueza para intentar llegar a un verdadero análisis de qué es lo que estamos consumiendo en la televisión y, por supuesto, las consecuencias de dicho consumo. La salud es un derecho humano fundamental y, más allá de la opinión pública de cada emisor de noticias, es el fin de resguardarla y colaborar con la prevención de las contingencias que se presentan lo que debe primar. En otras palabras, una mirada un poco más humanitaria y menos mercantilista. Desde ya, muchas gracias por acercarme a la lectura de tan entrañable ejemplar, dice esto la diputada nacional Araceli Ferreira. Y ahora sí, las palabras de la autora del libro, Mariana May. Muchas gracias a todos por haber venido. Principalmente a Mariano Besali, a Lucchesi, a Jorge Pompey. Ellos dos fueron mis profesores, como lo dijeron, así que me ayudaron muchísimo. También a la Universidad de Buenos Aires, que fue la que me permitió estudiar y la que me permitió crecer en la profesión. Y bueno, después todos los trabajos, acá también está mi jefe, así que también le agradezco, porque me permite día a día aprender. Pero bueno, yo voy a leerles, no soy como el resto de los oradores, porque tengo miedo de olvidarme de algo. También lo que quiero decir es que podemos estar analizando esto porque existe la vacuna, porque ya, digamos,
no quedó atrás, pero sí se mejoró muchísimo el tema, y si bien este año hubo algunos casos, no fueron demasiados, y bueno, gracias a eso podemos estar hablando y hasta sonreírnos, ¿no? Porque si no sería mucho más triste hablar de esto. Bueno, en primer lugar voy a agradecer también a Miguel Padula, que es del equipo de prensa de acá de legislatura, que hizo posible que estemos acá, a María Eugenia Villa, que es la directora de la biblioteca. Bueno, les cuento por qué me decidí a encarar particularmente este tema, que es cómo tratan los noticieros la información de salud, y abordé especialmente gripe A porque lo que ocurrió durante ese invierno del 2009, que todos recordamos, ya lo dijeron ellos, alcohol en gel en las carteras de todos o en las carteras de la mayoría. También había gente que evitaba ir a lugares con mucho público, también barbijos por la calle, como pasó el otro día con la nube tóxica. Hoy en una radio me preguntaban si se asemejaba a eso y es lo que dice Mariano, ¿no? Se asemejaba a eso, pero eso pasó un día. Recordemos que fueron casi 2 meses que vivimos la gripe A. Yo abordé lo que es la televisión porque no hay demasiados análisis en televisión y no hay, yo creo, porque no están disponibles los medios audiovisuales o el material audiovisual para poder ser analizado. O sea, los estudiantes, hay muchos que estamos interesados en seguir investigando, hay muchos que quieren hacer su tesina con eso, pero siempre nos inclinamos para hacer un análisis de lo gráfico porque es más fácil, porque vamos a la Biblioteca Nacional, podemos venir aquí también y vamos a encontrar un montón de material gratuito, pero la televisión es diferente, se dificulta un poco, aunque haya muy buena voluntad de los que trabajan allí, no alcanza. Entonces uno termina diciendo, bueno, no, voy a analizar gráfica. Hay muy buenos trabajos en lo que es la construcción de la noticia de salud. En cuanto a gráfica, una periodista que la quiero mencionar porque realmente, bueno, estuve haciendo un posgrado con ella y la verdad que me sirvió mucho para la tesina, es Susana Gallardo. Ella es una periodista científica que hizo varios libros sobre la construcción de las noticias de salud, muy bien encarados. También hay muchos libros de análisis de la construcción de las noticias televisivas, no importa si es salud o no, pero que también me sirvieron, porque en realidad con las mismas herramientas que yo analicé la noticia de salud, podría haber analizado cualquier otro tema. La verdad me gusta más el tema de salud, por una cuestión de que creo que la salud excede todo, o por lo menos hay que considerarla un servicio público, más allá de la visión del medio, de la visión del periodista, es un servicio público. ¿Y por qué me parece importante la TV? Bueno, me parece importante porque por más que cada vez existan tablets, o sea, cada vez más elementos tecnológicos, la verdad es que no podemos negar que la televisión llega a todos los hogares y nadie se sienta alrededor de un video de YouTube a verlo en familia. Nos sentamos alrededor de la tele a ver, aunque sea una novela, pero nos sentamos alrededor de la tele. Y los noticieros, obviamente, son parte de la televisión. Entonces, por eso me parecía importante analizar los contenidos televisivos en cuanto a este tema. Bueno, fue un análisis en producción, esto yo lo quiero dejar aclarado porque no van a encontrar en el libro lo que piensa la gente, porque para hacer eso yo tendría que haber hecho encuestas, trabajo de campo. No lo hice, lo que hice fue ver cómo se cocinaron las noticias, o sea, me basé en ese aspecto. Cómo se cocinaron, qué elementos ficcionales se le pusieron, porque en las noticias también existen elementos ficcionales, es decir, lo que aprendí con ellos, la música, el sonido ambiente, todo, ¿no? Las imágenes editadas de una manera. Esos son recursos ficcionales que novelan la noticia y que no está mal que la novelen, porque es un gancho, hay que enganchar al espectador. Ahora, lo que no hay que olvidar es cuál es el rol de la televisión, ¿no? Si bien es entretener, también creo que en televisión, en los temas de salud, es un servicio público y eso no se puede obviar. Y, no sé, mi esperanza es que, no sé, cada día más se pueda llegar a eso, ¿no? A entender que en temas de salud, sobre todo, en muchos otros temas también, pero en temas de salud hay que entender a la televisión como un servicio público, porque es gratuita, porque tiene un alcance increíble, como estábamos diciendo, es disponible. Entonces hay que entender eso.
hay que entender la relación o empezar a entender la relación de los medios de comunicación y las audiencias. Me encantaría que existan trabajos, obviamente, en recepción, en cómo se tomaron. Acá el análisis es los posibles efectos que generó. Y me gustaría decir lo que escribió el doctor López Rossetti en el prólogo, porque me parece que fue adecuado, ¿no?, que a eso apunta. Él escribió, ¿no?: la noticia en su correcto abordaje no solo tiene la función de informar, sino de promover conductas sociales favorables. Bueno, López Rossetti, además de estar en el prólogo, también fue entrevistado para el libro con otros miembros de los medios, periodistas y también gente de ciencia. Un poco más les cuento, lo que analizamos acá fue qué fuentes se tomaron, también analizamos cómo se jerarquizó la noticia, cómo se seleccionó. Son cuestiones medias técnicas de nosotros los comunicadores, pero que traté de escribir de una manera que lo podamos entender todo. Y les quiero contar por qué la culpa no es del chancho, porque si no va a quedar. Ya me preguntaron si el libro tenía que ver me preguntó una chica vegetariana si tenía que ver con la comida, entonces quiero aclararlo porque no, cocino pero no tanto, y entonces lo quiero aclarar. Bueno, la culpa no es del chancho por dos cuestiones. Bueno, saben que la gripe porcina, se le decía la gripe porcina porque tenía relación con el contacto de los cerdos con los humanos, pero yo creo que el significado más importante es el otro, el que lleva a pensar, si no analizaron correctamente la información, los noticieros, ¿no? Entonces, ¿por qué los seguimos mirando? ¿Y por qué en realidad? Está bien, miremoslos, no quiero atentar contra los noticieros porque se va a enojar Mariano Besada. No, pero ¿por qué no empezamos a criticar un poquito y a desmenuzar un poquito más la información? Porque qué más lindo, ¿no? Me parece desmenuzar un poco lo que vemos, ¿no? El sentido crítico, me parece lo más importante. Entonces, no hay que echarle la culpa a la televisión, sino hay que entender desde nuestro lugar qué es lo que hacemos para que se influyan las conductas sociales nuestras, y si realmente pensamos algo de lo que nos dicen o no, o nos ponemos el piloto automático y seguimos para adelante. Eso yo les quiero mostrar un video que es un poco una síntesis de lo que se analizó, de los días analizados. Es muy cortito, no se van a aburrir, y les agradezco por haber venido y por acompañarnos a todos. Gracias. Antes del video yo quiero mencionar una adhesión que nos ha llegado recién de parte del señor vicepresidente tercero de esta casa, que es el diputado Jorge Seltzer, presidente de la Comisión de Salud, pero además yo creo que más que nada nos habla en su calidad de médico, que dice: quiero hacer llegar mi acompañamiento a la presentación del libro La culpa no es del chancho, de Mariana May. En pos de beneficiar a la sociedad, es importante una construcción veraz de las noticias en los medios para no atemorizar a la población. Un poco lo que estábamos hablando, o lo que estaban hablando ustedes recién. Y lo relacionado a la salud debe tener un lugar más visible en los medios de comunicación masiva. Saludos y felicitaciones para Mariana. Bueno, este es la última adhesión que nos ha llegado, y ahora sí, las imágenes. Por tanto, los chicos están en casa. Hoy fue el primer día de vacaciones de invierno anticipadas. Ellos reclaman atención, como siempre. Los grandes intentan seguirlos, acompañarlos, contenerlos sin descuidar la rutina laboral. Es muy complicado, hay padres que recurren a amigos, a los abuelos, a los vecinos para cuidar a sus chicos. En síntesis, un sinfín de situaciones con la gripe A como telón de fondo. Por último, quería decir algo. El libro va a estar disponible, bueno, en algunas librerías, todavía no lo distribuimos, pero si lo quieren leer electrónicamente, hoy por la noche va a estar en un blog que me crearon acá Patricia Lacolle y Iván Novotny, que me ayudaron mucho. Mariana May, periodista, entonces, .blogspot.com. Mariana, nos ha llegado una adhesión de alguien que está presente, voy a mencionarlo, es Darío Oscar García Pérez. Él es escritor, investigador y ensayista, miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico y Estudios Iberoamericanos Manuel Dorrego, que también hace su adhesión y su apoyo a esta presentación del libro. Finalizamos entonces, queda presentado oficialmente La culpa no es del chancho. Un aplauso muy fuerte para su autora. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muy buenas tardes. Bueno, esta fue la presentación de La culpa no es del chancho, un análisis de construcción de las noticias de salud, un tema que me interesa mucho. Vamos a ver si
si vamos a analizar alguna otra cuestión de salud en alguna próxima publicación. Les agradezco a todos los que vinieron, los disertantes y también los que acompañaron este proyecto, este emprendimiento, no solamente hoy, sino desde que inició todo. Muchas gracias.